Jesús murió en un accidente, vio a Jesús cara a cara y regresó desesperada para advertir: nos estamos preparando para el rapto de la manera equivocada. Lo que vio en el mundo espiritual cuestionará todo lo que piensas sobre la fe, la iglesia y la salvación. Ahora escucha este impactante relato. Me llamo Catarina Méndez y era voz. Fue entonces cuando apareció, no como en las pinturas de iglesias ni en las películas que había visto. Era una presencia que hacía que todo a su alrededor pareciera un mero reflejo. La luz tomó forma, no física, sino visible. Una túnica más blanca que cualquier blancura terrenal fluía como humo dorado a su alrededor. Su rostro no estaba hecho de rasgos, sino de puro amor. Supe de inmediato que era Jesús. No porque se presentara, sino porque mi alma lo reconoció al instante, como si cada célula de mi ser vibrara en respuesta a su presencia. Incluso sin cuerpo físico, sentí el impulso de arrodillarme, de postrarme, de adorar. «Catalina», dijo, y su voz era como un río cristalino que fluía por la eternidad. Mi nombre en sus labios sonaba como una canción que siempre había conocido, pero que nunca había escuchado del todo. «¿Por qué escuchaste a los hombres en lugar de a mí?». No había reproche en su voz, solo una verdad amorosa que me llegó hasta lo más profundo. Me sentí visto por primera vez en años, verdaderamente visto más allá de las máscaras y los roles que había desempeñado en la tierra. Intenté responder, pero no tenía labios ni voz, solo mi corazón respondía: «Señor, ¿por qué no viniste? ¿Por qué nos hiciste esperar en vano?». La luz que rodeaba a Jesús se intensificó, como un aliento divino que me envolvía, y su voz continuó: «Muchos han hablado en mi nombre, pero yo no los he enviado. Han vendido entusiasmo, pero no conversión. Han gritado fechas, pero no santidad. Ahora les mostraré lo que significa estar verdaderamente listos, porque el rapto no ha sido cancelado». Pero mi pueblo no está listo. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. El velo de la ilusión, la fe cimentada en vídeos y lemas, la esperanza cimentada en palabras humanas. Comprendí que estaba a punto de ver la verdad desnuda, la que nadie quiere oír, pero que salva. Jesús extendió su mano y la escena a nuestro alrededor cambió. Vi ciudades, casas, iglesias, millones de rostros, y sobre todos ellos pendía la misma luz artificial. No la que venía del cielo, sino la que brillaba desde las pantallas. No había oscuridad, pero tampoco luz verdadera. Era un resplandor cálido, como el de una vela encendida en una habitación sin oxígeno. «Mira, Catalina», dijo Jesús, y su voz resonó en mi mente como un eco de amor y dolor combinados. «Esta es la fe de tus días. No está muerta, sino que duerme con los ojos abiertos». Vi a personas de todas las edades, sentadas en sofás con sus Biblias abiertas junto a sus teléfonos. Sus manos tocaban los versículos solo para copiar y pegar. Publicaban las palabras de Dios como si fueran citas motivadoras. «El Señor es bueno. Dios está conmigo. La victoria es mía». Cada frase iba seguida de un corazón, un emoticono y unos cuantos «me gusta». Pero Jesús me mostró el significado de estas palabras. Estaban vacías. No porque fueran falsas, sino porque nadie las vivía de verdad. Vi a familias enteras viendo sermones en YouTube, pero nadie escuchaba realmente. Los padres navegaban por las redes sociales. Los niños jugaban con sus teléfonos. Y el pastor en la pantalla hablaba de bendiciones, prosperidad y victoria en la fe. Jesús me miró y su rostro se puso serio. «Este es el primer error, Catalina. Han convertido la fe en entretenimiento». Estas palabras me atravesaron como flechas de luz. Mientras hablaba, veía cómo las iglesias se llenaban cada domingo como teatros. La gente entraba, aplaudía, reía y lloraba con alguna canción conmovedora, pero luego se marchaba tal como había entrado. Nadie buscaba el silencio, nadie buscaba el arrepentimiento. Jesús me mostró las manos de estas personas. Estaban limpias, bien cuidadas, pero vacías, y su voz continuaba como un río que tallaba la roca. Dicen gloria a Dios con los labios, pero en su corazón temen estar a solas conmigo.
Ya no saben callar, porque en el silencio habla la verdad. Confundieron mi voz con un eco de fondo que se activaba entre una notificación y la siguiente. En ese momento vi una imagen que me estremeció. Miles de personas arrodilladas con las manos en alto frente a una pantalla. En ella no había rostro humano, sino un sinfín de videos religiosos, sermones, canciones y sobre todo una enorme y luminosa inscripción: conectados con Dios. Pero Jesús me hizo sentir lo que realmente ocurría en sus corazones. Ninguna conexión, solo ruido. Era como si la fe se hubiera escondido tras una vitrina de emociones. Pensé en mis años pasados, también dedicados a buscar a Dios entre videos, predicciones y palabras ajenas. Había confundido la fe con la información, la presencia con la sustancia, y me di cuenta de cuánto yo también era culpable de esta superficialidad. Jesús me miró con infinita compasión y dijo: Catarina, mi pueblo me busca en las palabras, pero no en las pausas. Me busca en las canciones, pero no en las lágrimas. No estoy en los decibeles de la música, sino en el latido del corazón que se calla para escucharme. Mientras hablaba, la visión cambió. Todo se oscureció. Luego, lentamente, solo una figura permaneció visible. Un joven arrodillado en una habitación vacía, sin música ni luz, solo él y el silencio. Oraba en voz baja, y cada palabra subía como un perfume. Jesús me dijo: mira, esto es lo que falta, el silencio que abre a la eternidad. El mundo teme al silencio, porque en el silencio caen las máscaras. Pero es allí donde hablo, es allí donde preparo a mi novia. Entonces comprendí. La primera manera de prepararse para el rapto no era calcular el día de la venida, ni buscar señales ni profecías. Era aprender a estar quieto de nuevo, a dejar que Dios llenara el espacio que ahora llenamos de distracciones. Jesús levantó los ojos al cielo, y su voz se volvió como un viento que acaricia y a la vez sacude. Quien no sabe estar en silencio conmigo, no podrá reconocer el sonido de la trompeta cuando yo venga, porque esta trompeta no anunciará un espectáculo, sino una respuesta de amor. Su palabra se extendió por la luz, y todo sonido terrenal pareció disolverse. Yo mismo sentí un silencio interior que nunca había conocido, como si mi alma se hubiera convertido en un espacio vacío y Dios la hubiera llenado. Comprendí que este silencio no era ausencia, sino comunión, y por primera vez en años ya no deseaba oír nada, solo estar en silencio y permanecer en esa presencia. Cuando la primera visión se desvaneció, solo quedó esa luz, que no dolía, sino que revelaba. Sentí que cada palabra de Jesús no era solo una enseñanza, sino una purificación. Y mientras aún respiraba ese silencio sagrado, Él dio un paso, y la realidad que nos rodeaba cambió como una cortina que se descorre. Me encontré suspendido sobre una ciudad, pero no una ciudad del pasado ni del futuro. Era la nuestra. Las calles, las tiendas, las casas, incluso los semáforos eran los mismos que conocía, solo que ahora los veía desde arriba, como si cada tejado tuviera un alma visible, cada ventana un secreto. Jesús me miró y dijo con una voz suave, pero afilada como una espada: ahora te mostraré los corazones divididos de mi pueblo. De inmediato, vi escenas que parecían fluir dentro de mí más que ante mis ojos. Vi a hombres y mujeres saliendo de la iglesia, sonriendo los domingos, saludándose, abrazándose y diciendo: Dios los bendiga. Luego, como un salto en el tiempo, los vi en casa el lunes por la mañana, gritándoles a sus hijos, insultando a sus parejas, quejándose de su jefe, juzgando a sus vecinos, llenando sus corazones de amargura por nimiedades como el tráfico o una mala palabra. Jesús me mostró a una mujer que oraba fervientemente todas las noches, pero en su corazón albergaba resentimiento hacia su hermana, con quien no había hablado en 10 años. Vi a un hombre que enseñaba la Biblia a jóvenes, pero que nunca había perdonado a su padre por las heridas de su infancia. Vi pastores, cantantes, misioneros, todos sinceros, todos devotos, pero atados por cadenas invisibles de resentimiento, orgullo y rivalidad. Jesús me miró, y en sus ojos había una tristeza que no era condenación, sino compasión. Muchos cristianos creen ser salvos porque asisten a la iglesia, dijo,
pero sus corazones siguen aprisionados. No es la adoración lo que me abre el cielo, es el perdón lo que te lo abre a ti. No puedo llevar conmigo a quienes aún albergan odio. El reino no es refugio para quienes odian, sino para quienes liberan. Esas palabras me hirieron. Sentí el peso de mi propia historia. Pensé en mi hermana mayor, Luisa, en los años de silencio, en los mensajes no respondidos, en las acusaciones que me habían destrozado. Pensé en cuántas veces había rezado por ella, pero siempre pidiéndole que fuera la primera en regresar, en pedir perdón. Y por primera vez comprendí lo dividido que estaba mi corazón. Jesús lo sabía. Me tocó el hombro y al instante vi mi pasado como en un espejo de agua. Vi a Paulo, mi esposo, discutiendo conmigo sobre cuánto tiempo pasaba viendo videos de raptos en lugar de estar presente para nuestra familia. Recordé cómo había orado pidiendo comprensión, pero el resentimiento crecía en mi interior. Dije que lo perdonaba, pero nunca lo había hecho de verdad. Ni siquiera me había perdonado a mí misma. Jesús me habló en voz baja, casi un susurro. El perdón no es debilidad, Catarina. Es la señal de quien comprende cuánto ha sido perdonado. Pide ser llevada en el arrebato. Pero ¿cómo podría levantarte si en tu interior retienes el peso del resentimiento? Mi espíritu solo se eleva donde no hay corriente. Ante nosotros entonces aparecieron hombres y mujeres con maletas en las manos, pero no eran objetos físicos. Eran bolsas transparentes llenas de rencores. Algunas contenían nombres, otras recuerdos y otras ofensas escritas como heridas brillantes. Todos intentaron levantarse, pero cuanto más forcejeaban, más los tiraba la maleta al suelo. Entonces vi a algunos, muy pocos, que tiraron sus bolsas y miraron hacia arriba. Jesús las levantó con suavidad como si fueran plumas. Observé y comprendí. El perdón no era un sentimiento, sino una puerta que muchos cierran sin darse cuenta. Señor, dije con la voz quebrada, ¿pero cómo puede un hombre perdonar a quienes lo destruyeron? Jesús sonrió con una ternura que me derritió el corazón. No te pido que olvides. Te pido que ya no lleves el veneno en la sangre. Perdonar es dejarme habitar en la herida. Es creer que la justicia es mía, no tuya. Y quien entienda esto, cuando suene la trompeta, volará ingrávido, porque nada lo mantendrá atado a la tierra. Sus palabras me impactaron como una bomba, y sentí que mi corazón se abría de una forma nueva. Por primera vez en años, pensé en mi hermana sin dolor. Recé por ella, no para que regresara, sino para que la quisieran donde quiera que estuviera. Jesús entonces me sonrió, y su rostro se tornó como el sol después de la lluvia. Esta es la segunda manera de prepararse, Catalina: perdonar incondicionalmente, porque quien guarda rencor no puede ascender cuando suena la trompeta. El cielo no se abre a los corazones divididos. Y mientras decía esto, vi al mundo entero temblar levemente, como si esas palabras fueran un viento invisible que pasaba sobre cada casa, cada iglesia, cada alma. Algunas puertas se abrieron, otras permanecieron cerradas. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que acababa de presenciar el pecado más silencioso de los creyentes, y había comprendido que perdonar era aprender a respirar en el cielo. La siguiente visión comenzó como un destello de luz, como si la eternidad misma estuviera pasando página. Jesús me miró en silencio, y en ese silencio había algo solemne, como un preludio. Entonces, el suelo bajo nuestros pies se abrió, y de repente me encontré suspendido sobre una ciudad que conocía demasiado bien. No era solo Brasil, era el mundo entero, un mosaico de luces, tráfico, pantallas iluminadas y letreros de neón que gritaban: compra, posee, disfruta. La voz de Jesús resonó en mí como un sonido antiguo, lleno de tristeza y firmeza. Mira, Catalina, este es el altar del consuelo, el ídolo más querido de tu tiempo. Y lo que vi me dejó sin aliento. La gente ya no rezaba de rodillas ante cruces, sino ante estantes. Los supermercados estaban llenos de todo: carros rebosantes de productos que nadie usaría jamás. Gente comprando no por necesidad, sino para llenar un vacío interior. Cada compra era un pequeño acto de fe en un Dios invisible.
el Dios de más. Jesús me mostró a hombres y mujeres entrando a las iglesias con el mismo espíritu con el que entraban a los centros comerciales. No buscaban redención, sino bendición. No buscaban la cruz, sino una forma de vivir sin dolor. Desde el púlpito, algunos pastores prometían prosperidad como si fuera un derecho, no una gracia. Decían, si das, Dios te lo multiplicará por 10. Decían, si crees, no sufrirás más. Y cada palabra, cada aplauso, cada risa en ese escenario era como una ofrenda en un altar invisible. Jesús bajó la cabeza, y un destello de dolor cruzó su rostro luminoso. Este es el tercer engaño, Catalina. Me buscan en la comodidad, pero no en la cruz. Quieren un reino sin sacrificios, una fe sin renuncias, un cielo que no cueste nada. Han convertido mi evangelio en una fianza. Sus palabras me abrieron otra visión. Vi a clérigos construir casas de lujo con dinero de ofrendas. Vi a predicadores volar en jets privados rodeados de creyentes que creían servir a Dios enriqueciéndolos. Vi a familias cristianas endeudarse para parecer bendecidas, no para ser agradecidas. Todo era una competencia por las apariencias, un evangelio dorado pero vacío. Entonces Jesús me mostró su altar. No era de mármol ni de luces, sino de madera tosca manchada de sangre y lágrimas. La cruz. Este es el único altar que salva, dijo con una voz que vibraba de poder y amor. Sin embargo, lo han marginado, demasiado incómodo para sus sermones, demasiado pobre para sus escenarios. Pero yo nunca he sido un Dios de consuelo. Soy el Dios del fuego que purifica, de la pérdida que libera, de la prueba que transforma. Cada palabra me penetraba como una llama que no quema, sino que revela. Recordé mi juventud, cuando el dinero escaseaba pero la paz abundaba. Recordé nuestro hogar sencillo, construido con gran esfuerzo, sin lujos, pero lleno de amor. Y entonces vi cómo, con el tiempo, yo también había empezado a buscar la seguridad material como si fuera una señal de bendición divina. Había rezado más por tener que por comprender. Jesús me miró como quien mira una herida para sanarla. Catalina, no condeno la riqueza, sino el apego. No pido que mi pueblo viva en la pobreza, sino en libertad. Quien posee demasiado a menudo se deja dominar por lo que tiene. El éxtasis no ocurrirá entre quienes se aferran, sino entre quienes se dejan ir. En ese momento, la visión cambió de nuevo. Vi dos grupos de personas. A un lado, los que acaparaban, construyendo muros de cosas a su alrededor. Al otro, algunos hombres y mujeres que daban sin contar, que compartían su pan, que compartían hasta su última manta. Los primeros parecían grandes, pero sus casas eran frágiles como el cristal. Los últimos parecían pobres, pero a su alrededor había una luz que el mundo no podía apagar. Jesús miró al cielo y dijo: quien no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado. Mi regreso no es para quienes temen quedarse sin nada, sino para quienes ya lo han dejado todo. Vendré por quienes han aprendido a vivir con sencillez, no por estética, sino como almas libres, porque solo quienes se liberan del mundo pueden entrar en mi reino. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un sello. Sentí que no solo se dirigía a los ricos, sino también a mí, a cada creyente que se había dejado atar por la ilusión de controlar su propia vida. Jesús me extendió la mano y vi las marcas de los clavos en su palma. De estas heridas emanaba una luz que parecía decirlo todo. La verdadera riqueza es amar sin medida, dar sin reservas, confiar sin garantías. Entonces la visión se desvaneció lentamente, dejándome con una sola certeza grabada en el corazón. El consuelo no es una bendición, es anestesia. Y quien quiera oír la trompeta, primero debe despertar del letargo del bienestar. La visión se abrió lentamente como una cortina, y por un instante creí estar de vuelta en la tierra. Pero no era el mundo como antes. Era como si lo observara con los ojos del espíritu, donde nada puede ocultarse. Vi el interior de las casas, pero también el interior de los corazones. Cada habitación brillaba o se oscurecía según quien la habitara. Jesús estaba a mi lado y su rostro, aunque luminoso, estaba velado por una tristeza que nunca antes había visto.
quiero mostrarte, dijo en voz baja, la traición más silenciosa de todas. Ante nosotros apareció una casa moderna, llena de comodidades y tecnología. La mesa del comedor era grande, pero reinaba el silencio a su alrededor. Una madre miraba fijamente la pantalla de su celular. El padre escribía correos electrónicos mientras comía. Los niños reían nerviosamente frente a un video, cada uno inmerso en su pequeño mundo digital. Nadie hablaba, nadie rezaba, nadie daba gracias. Jesús me acercó y vi sus almas, llamas apagadas como velas apagadas. Mi palabra, dijo Jesús con voz quebrada, ya no está en casa, sino en las estadísticas. Hablan de mí en las encuestas, pero no en las comidas. Han reemplazado la oración por las notificaciones, el evangelio por sus calendarios. Los padres enseñan a sus hijos a tener éxito, no a ser santos. Estas palabras me impactaron como piedras. Sentí en el corazón el dolor de millones de hogares donde Dios había sido relegado al ático, entre recuerdos y fotografías antiguas. Jesús continuó mostrándome. Vi familias que antes oraban juntas, pero ahora andaban ajetreadas todo el día. Trabajo, gimnasio, citas, compras, streaming, y cuando finalmente se sentaban juntos, ya no había espacio para el espíritu, solo agotamiento. Entonces vi a padres creyentes que, por miedo a imponer su fe, habían dejado de hablar de Jesús a sus hijos. Sus Biblias estaban cerradas, pero sus tablets siempre estaban encendidas. Jesús me mostró a los hijos de estos padres, ya adultos, que se burlaban de la fe considerándola una reliquia del pasado, una historia solo para viejos y supersticiosos. Incluso vi a algunos publicar frases burlonas sobre Dios en redes sociales, sin darse cuenta de lo mucho que se habían desviado. Jesús hizo una pausa. 2 lágrimas de luz corrieron por su rostro. No eran solo de dolor, sino también de amor que aún esperaba. Mira, Catarina, esta es la traición más profunda. No es odio, es indiferencia. No me negaron los gritos. Poco a poco me olvidaron. Me reemplazaron con el reloj, el teléfono, la carrera hacia la nada. Y llamé, pero el ruido del mundo era más fuerte que mi voz. En ese momento vi otra imagen. Una casa de campo pequeña, pobre y sencilla. Una madre y 2 hijos estaban sentados alrededor de una mesa. Rezaban juntos en silencio, con las manos juntas y los ojos cerrados. La luz que descendió del cielo sobre aquella familia fue tan intensa que eclipsó todo lo demás. Jesús sonrió entre lágrimas. Sigo allí, dijo, donde oran juntos. El arrebatamiento comenzará desde estas casas, no desde los palacios. Donde el fuego no se apaga, vendré como ladrón en la noche, pero encontraré luz. Sus palabras me hicieron pensar en mi propia vida. Recordé cuando mis hijos eran pequeños y los reunía cada noche para leer un salmo. Entonces la casa parecía respirar paz. Con el tiempo y mi apretada agenda había dejado que ese fuego se apagara y mis hijos habían caminado en la oscuridad. Ahora entendía. No fue Dios quien se fue. Fuimos nosotros quienes extinguimos la llama. Jesús puso una mano en mi hombro y vi miles de hogares en todo el mundo. Algunos brillaban como faros, otros estaban completamente a oscuras. Donde la oración era viva, las paredes vibraban con el espíritu. Donde estaba ausente, incluso las imágenes religiosas parecían muertas, meros adornos. Catarina, me dijo, la 4ª manera de prepararse es esta: reconstruir la oración en el hogar, reavivar el fuego en las casas. Mi iglesia no solo está en los templos, sino en las mesas, en las camas, en los pasillos. Si una familia vuelve a orar junta, el cielo vuelve a morar entre esas paredes. Lo escuché, pero dentro de mí también sentí el peso de una pregunta. ¿Y si ya es demasiado tarde? Jesús me miró como si leyera mis pensamientos y respondió antes de que pudiera hablar. Nunca es tarde para quienes regresan. Cada hogar que se arrodilla se convierte en un altar. Cada perdón que se pide a los hijos se convierte en una profecía. No busco familias perfectas, sino familias que me abran la puerta. La visión se desvaneció lentamente, pero sus palabras seguían vibrando en mí como una canción antigua.
comprendí que el mundo no se había vuelto malvado por grandes pecados, sino por pequeños descuidos cotidianos. El fuego no se había extinguido de golpe. Se había consumido lentamente cada vez que una familia decía, «Mañana oraremos». Y mientras la luz cambiaba a mi alrededor, Jesús concluyó con voz firme, pero muy suave. «Cuando suene la trompeta, no buscaré las iglesias más grandes, sino los hogares donde aún se escucha mi voz. Allí comenzará el rapto». Me arrodillé, no por miedo, sino por anhelo. Había comprendido que el verdadero fin del mundo comienza cuando una familia deja de orar junta, y la verdadera salvación comienza cuando decide recomenzar. La luz que me rodeaba titilaba como una llama en el viento, y sentí que otra visión estaba a punto de manifestarse. Jesús estaba a mi lado, en silencio, pero su presencia era suficiente para llenar todo el espacio. Entonces, de repente, me encontré ante un edificio imponente. Parecía una catedral moderna. Cristal, acero y luces de colores que cambiaban de tonalidad al ritmo de la música. Afuera, una multitud enorme entraba a raudales, sonriendo como si fueran a un concierto. Un gran letrero iluminado se alzaba sobre la entrada. Experiencia de fe. Vive tu mejor domingo. Y debajo, una frase aún más grande. Dios te quiere feliz, no herido. Jesús me miró, y en sus ojos vi una profunda tristeza, pero también una compasión infinita. Entra, Catherine. Una parte de mi iglesia duerme aquí. En cuanto crucé el umbral, me invadió una oleada de sonidos, colores y aromas. El suelo vibraba con el bajo de la música. Las luces danzaban sobre rostros sonrientes y las manos levantadas aplaudían al ritmo. Pensé que no había nada malo en esto. Parecía alegría, entusiasmo, vida. Pero cuanto más observaba, más sentía que faltaba algo. El escenario parecía el escenario de un festival. La pantalla detrás proyectaba lemas. Cree en ti mismo. Sé tu propia victoria. La fe es poder. Cada palabra era inspiradora, pero ninguna llegaba al alma. Los predicadores se movían con sus micrófonos brillantes. Los cantantes gesticulaban como celebridades. El público reía, aplaudía y lloraba a voluntad. Todo era perfecto. Sin embargo, en esta perfección, Dios estaba ausente. Jesús me hizo observar con atención. La gente se abrazaba, pero sus ojos reflejaban el vacío. Algunos se tomaron selfies con la Biblia en la mano. Otros grabaron el sermón para publicarlo en redes sociales. El ambiente era emocionante, sí, pero era una emoción nacida de la multitud, no del espíritu. Era como ver una réplica de lo sagrado sin el fuego que la anima. Entonces Jesús habló, y su voz cubrió toda la música, pero fue inaudible para los demás. El quinto engaño, Catalina, es la religión de la emoción. No buscan la verdad, sino el sentido de lo sagrado. Quieren sentirse bien, no convertirse en santos. Han confundido el calor del corazón con la llama del espíritu. Mientras hablaba, vi cómo el escenario cambiaba. Los instrumentos se silenciaban, las luces se atenuaban y los verdaderos rostros de la gente aparecían ante mí. Muchos estaban cansados, otros asustados y otros completamente vacíos. Sin música, sin espectáculo, no quedaba nada que los sostuviera. Las manos que una vez se alzaron, ahora temblaban. Era como si toda la iglesia se construyera sobre la adrenalina, no sobre la fe. Jesús continuó: no vengo a entretener, sino a transformar. El Espíritu Santo no es una emoción, sino un poder que transforma el corazón. La emoción termina cuando se apaga la luz, pero mi presencia permanece incluso en el silencio más oscuro. Entonces vi a un pastor en el centro del escenario, con una amplia sonrisa y una mirada orgullosa. Habló de éxitos, visiones y resultados numéricos. Detrás de él, una gran pantalla mostraba gráficos, el crecimiento de la membresía, las donaciones semanales y los seguidores alcanzados. Jesús me miró y dijo: mira, Catalina, mi palabra ya no se predica para sanar, sino para medir. Cuentan los me gusta, no las lágrimas. Han convertido el púlpito en un escenario y la conversión en una experiencia de consumo. Esas palabras me conmovieron.
Recordé las pequeñas iglesias de mi juventud, cuando la gente se arrodillaba durante horas sobre suelos de madera, llorando y dando gracias a Dios con la voz entrecortada. No había pantallas ni ruidos, solo la presencia viva de Cristo que lo llenaba todo. Eso era fe, eso era iglesia. Jesús extendió la mano y todo cambió. Ahora la mega iglesia estaba vacía. Las luces estaban apagadas, los asientos desiertos. En el centro, una vela encendida titilaba suavemente, rodeada de silencio. Este, dijo, es mi verdadero hogar, donde queda incluso una sola llama que no se extinguirá. No habito en el escenario, sino en los corazones que no me olvidan. No busco la multitud, busco la profundidad. Mi iglesia no será grande, pero estará viva. Lo miré y en mi espíritu comprendí que ese lugar representaba millones de almas, creyentes sinceros, pero engañados por un cristianismo que acaricia en lugar de sacudir, que consuela, pero no convierte. Jesús me miró de nuevo y concluyó con una voz llena de gracia y autoridad. La quinta manera de prepararse es discernir el Espíritu Santo de las emociones personales. No todo lo que te conmueve viene de mí, pero todo lo que te cambia lleva mi marca. No busques lo que te hace sentir bien, busca lo que te hace real. Estas palabras fueron como un shock para mi alma. Sentí que este mensaje no era solo para las iglesias modernas, sino para todo creyente que confunde la intensidad del momento con la profundidad de la fe. La visión empezó a desvanecerse y vi a Jesús inclinarse hacia la pequeña vela encendida. Su luz la tocó y en un instante el fuego se encendió con fuerza, iluminando toda la habitación. Mientras haya una sola llama sincera, no dejaré de soplar, dijo. Y comprendí que incluso en la noche más profunda de la iglesia, basta un solo corazón ardiente para que Dios comience a despertar al mundo. La visión de la iglesia se disipó lentamente, como la niebla que se derrite al sol. Me encontré de nuevo junto a Jesús en un lugar que no era ni cielo ni tierra, sino una frontera sagrada donde todo estaba en silencio. Su rostro estaba lleno de paz, pero también de urgencia. Había comprendido tanto. Él había visto las señales, los engaños, los corazones divididos. Sin embargo, sentía que faltaba algo, como si todo lo que había vivido hasta entonces necesitara traducirse en un gesto, en algo sencillo y real, capaz de mostrarle al cielo que estaba lista. Jesús me miró y dijo con voz firme: Catalina, muchos han comprendido con la mente, pero pocos con las manos. Me preguntaron qué hacer para estar listos, pero estar listos no es una emoción, es un acto cotidiano. Ahora te daré 3 señales. Quien las guarde en su corazón y en su casa, me encontrará cuando yo venga. Abrió las manos y ante mí aparecieron 3 luces suspendidas en el aire, cada una pulsando como un latido de corazón. La primera luz, dijo, es la llama de la oración. Cada noche, enciende una vela bendita en tu hogar. Hazlo en silencio, como si esperaras a tu ser querido. No necesitas decir mucho. Deja que la llama hable por ti. Es una señal para los ángeles, una declaración al cielo. El Señor se espera aquí. Vi familias, viudas, jóvenes solitarios encendiendo esa pequeña luz y su hogar se convirtió en una estrella en la noche. Jesús continuó: donde brilla esta llama, no prevalecerán las tinieblas. Luego se encendió la segunda luz, más brillante, como una página de luz viva. La segunda es mi palabra. Cada mañana, antes de tocar el mundo, abre la Biblia. Lee aunque sea un solo versículo, pero hazlo con el corazón. Escríbelo, medita en él, llévalo contigo. El arrebato comenzará en los corazones que tengan. Mi voz como el primer sonido del día. Me mostró personas que, al despertar, apagaban sus teléfonos y abrían las escrituras. La luz que emanaba de ellos parecía nutrir sus almas como pan invisible. Luego vino la tercera luz, la más pequeña, pero la más brillante. La tercera, dijo Jesús, es la obra de bondad. Cada día realiza un acto concreto de amor. Ayuda a alguien, consuela, da, reza por los que sufren. Hazlo no para ser visto, sino para ser verdadero. El amor silencioso es la señal que me reconocerá. Las 3 luces se fusionaron en una,
que se convirtió en una cruz, luego en un corazón, luego en luz pura. Estas son las 3 señales del regreso, Catalina: la llama de la oración, la palabra de la mañana y el amor del día. Quien las guarde no temerá el sonido de la trompeta. Pasaré y reconoceré la luz. Y mientras el cielo temblaba con una quietud divina, supe que estas instrucciones no eran símbolos sino promesas, simples, terrenales, pero capaces de abrir los cielos. La luz a mi alrededor empezó a cambiar, como si la eternidad misma aminorara su aliento. Sentí que la visión se acercaba a su fin, y dentro de mí creció un anhelo que nunca antes había sentido. No quería regresar. Quería quedarme donde la presencia de Jesús lo llenaba todo, donde no había miedo, tiempo ni soledad. Pero Jesús me miró con una dulzura que era también una orden, y comprendí que había llegado el momento. «Catalina», dijo en voz baja, «debes regresar. Muchos esperan una señal, pero yo te envío como palabra viva. Cuenta lo que has visto, pero sobre todo, vive lo que has comprendido. El tiempo es corto, pero mi misericordia aún es larga. Quien encienda la vela, quien abra mi palabra, quien haga el bien en silencio, estará listo. No miro el clamor de los gestos, sino la fidelidad de las pequeñas cosas». Sus palabras me recorrieron como olas. Me mostró una última imagen: la tierra vista desde arriba, cubierta de millones de puntos de luz. Algunos se apagaban, otros se encendían. Jesús sonrió. «Cada luz que ves es un corazón que me espera. No temas por el mundo, Catalina. Solo teme que tu corazón se enfríe. Vendré como prometí, y el arrebato no será un castigo, sino un encuentro de amor. Has visto la preparación. Ahora ayúdalos a comprender que la santidad comienza en casa, entre una vela y un acto de bondad». Entonces puso su mano sobre mi pecho y sentí un calor irresistible que me recorría como fuego líquido. Todo se volvió luz, luego silencio, luego oscuridad, un ruido lejano, el latido de mi corazón, mi respiración agitada. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en el hospital, tumbado en una cama, rodeado de tubos y monitores. Médicos y enfermeras se movían con rapidez, hablando de reanimación espontánea y milagros médicos. Sentía el cuerpo pesado, pero mi espíritu estaba más ligero que nunca. Cuando Paulo y los niños llegaron, con el rostro surcado por las lágrimas y la vigilia, solo pude sonreír y apretarles las manos. No tenía fuerzas para hablar, pero en el fondo de mi corazón ya sabía lo que haría en cuanto pudiera regresar a casa. Los médicos hablaron de trauma, coma y explicaciones científicas de lo sucedido. Dijeron que llevaba 6 minutos clínicamente muerto antes de que volvieran a detectar signos vitales. Asentí, guardando mi secreto. 3 semanas después, cuando por fin regresé a casa, lo primero que hice fue reunir a mi familia. Encendí una vela en la mesa del comedor y abrí la Biblia. Paulo me miró sorprendido, los niños curiosos, pero todos se sentaron conmigo. «Quiero compartir algo que cambió mi vida», dije, «y quiero que empiece a cambiar a nuestra familia. Desde ese día, encendemos una vela cada noche. Cada mañana leo un versículo antes de tocar el teléfono. Y cada día busco a alguien a quien hacer una pequeña buena obra, sin fanfarrias, sin fotos, solo el gesto». Llamé a mi hermana Luisa. Tras años de silencio, simplemente le dije: «Te perdono y te amo, y no necesito que vuelvas. Solo quiero que sepas que estás perdonada».